Damos gracias al Señor en esta mañana. Antes de comenzar, hermano, quiero decirles algo porque algunos hermanos me han llamado y me han preguntado. Miren, en este lugar que estamos aquí congregándonos, se han congregado varias iglesias. La iglesia no es el edificio es una propiedad que está custodiada por la viuda del pastor José López. En este lugar se han congregado varias iglesias con diferentes doctrinas. Hemos llegado aquí en una iglesia prácticamente con 2 personas o 3, donde hemos sentido de Dios crear a través de la ayuda del Espíritu Santo una iglesia evangélica pentecostal con una doctrina semejante a las asambleas de Dios, con un espíritu de edificar la familia. Ese es el objetivo. El edificio no es la iglesia. La iglesia son los hermanos que se congregan. Todos los miércoles estamos dando doctrina para enseñarle esta iglesia que está comenzando en qué cree y en qué se va a sostener desde el punto de vista bíblico. Las prédicas de nosotros, las enseñanzas, todas están basadas en la palabra de Dios. No está basada en cuentos ni en anécdotas. Tampoco pertenecemos a una filial o a un tipo de organización. Es decir, cualquier iglesia que se reunió aquí anterior a nosotros o pastores, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina es una doctrina evangélica pentecostal. No sé, no conozco qué otras iglesias se reunían aquí, ni qué doctrina tenían. Nuestra doctrina está pegada a las asambleas de Dios. Esa es nuestra predicación. Y la misión que Dios nos ha dado es edificar familias. ¿Por qué edificar familias? Porque hemos visto en el tiempo que llevamos en esta ciudad que las familias están separadas. Esto es porque algunos hermanos me llaman, me preguntan. Creo que con esta aclaración, ya dejamos las dudas. Vamos a comenzar con la palabra. Quiero que se pongan de pie y busquemos en Colosenses 5:6. Buscamos en la palabra de Dios, Colosenses 5:6. No, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Te damos gracias, Dios mío, por la palabra que tú has traído en este momento. Te pedimos, Señor, que sea una palabra que nos edifique a nosotros y al cuerpo tuyo, que es la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Estamos predicando tu palabra de Dios, Señor, para honrarte, porque queremos bendecirte, porque tú eres un Dios santo, puro, un Dios justo, un Dios bueno. Y queremos predicar tu palabra tal y como está en la Biblia, sin agregarle y sin quitarle. No queremos tergiversar el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Queremos predicar un mensaje exacto, exactamente las palabras que tú has querido que tu pueblo sepa de ti, para poder vivir en santidad aquí en la tierra y para poder ser salvo y tener vida eterna a tu lado. Ayúdanos, Señor, que la palabra que prediquemos sea tuya, sea la del Espíritu Santo puesta en nuestros labios, que no sea una palabra humana, que sea una palabra espiritual llena de ti.
Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Miren, todos los años, la Sociedad Bíblica de los Estados Unidos hace una encuesta para medir el uso de la Biblia en la sociedad estadounidense. En el año 2021 se pudo ver que el 50% de los estadounidenses habían aceptado que de manera independiente habían leído la Biblia 3 o 4 veces al año. En lo que va del año de 2022, ellos hicieron otro estudio para comparar y solamente el 39% de los estadounidenses leen la Biblia de manera independiente 3 o 4 veces al año. Entre la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos, esta sociedad bíblica pudo medir que 10 hispanos, que 9 de cada 10 hispanos no saben nada de la Biblia. Esta sociedad se toma esto en serio para poder tener un termómetro de cómo va la lectura y el crecimiento. Y dice que en la comunidad hispana, 9 personas de cada 10 no saben nada de la Biblia. El 83% de los hispanos en Estados Unidos aseguran que son religiosos. Es decir, la mayoría de los hispanos que viven en los Estados Unidos aseguran que son religiosos. ¿Qué quiere decir ser religioso? La religión es el esfuerzo que el hombre hace por alcanzar a Dios. El Evangelio es el esfuerzo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo por alcanzarnos a nosotros. Quiere decir que la mayoría de los hispanos dentro de los Estados Unidos, un 83%, asegura que ellos son religiosos. De ese 83, el 62% es católico. El 19% es protestante. Y el 13% es evangélico. Dice que el 92% de los hispanos dentro de los Estados Unidos no conoce lo que contiene la Biblia. No tiene conocimiento de lo que contiene la Biblia. Es decir, el 62% es católico, un 19% es protestante, un 13% es evangélico, y la suma de todo ello, el 92% de los hispanos no conoce los contenidos de la Biblia. Yo predicaba en el año 2019, 2018, 2019 en las cárceles de Villa Spring, y conmigo iba un líder de una iglesia, el cual me confesó que a él no le interesaba ni el libro de Apocalipsis, ni el fin de los tiempos, ni la tribulación, porque él no entendía nada de eso. Y este hombre era un líder de una iglesia de más de 200 hispanos. Miren cómo estamos. Ahora, esta comunidad hispana, entre los pastores protestantes y evangélicos, más del 70% de esos pastores no estudiaron en un seminario. Es decir, no tienen preparación pastoral de ningún caso. El 70% de los pastores de las iglesias protestantes o evangélicas dentro de los Estados Unidos. Es alarmante cómo la comunidad hispana se está engañando
pensando que son cristianos sin vivir vidas cristianas, apegadas a la obediencia a la palabra de Dios. He conocido pastores hispanos que nunca han ido a un seminario, dicen que van a México, hacen campañas gigantes, que ellos son evangelistas y que mucha gente se entregan a Jesús. ¿Y qué hacemos cuando una persona, cuando 70, 80, 100 personas se entregan a Jesús, si el pastor no conoce Biblia? Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes remueven mar y tierra para hacer un prosélito, y luego que lo hacen 2 veces hijos del infierno. Porque una vez que conociste la palabra de Dios, cuando llegues al infierno no vas a poder decir yo no sabía. Es decir, la comunidad hispana en general es una comunidad analfabeta bíblicamente, dirigida por pastores que en su mayoría no tienen conocimiento bíblico. Triste. Lo que hacen es saltar, brincar, gritar. Muchos de nuestros hermanos, nuestras comunidades, van a la iglesia porque es un lugar de entretenimiento, un lugar que dentro de Estados Unidos, donde hay una cultura diferente, pues tú encuentras hermanos de tus países, de tus regiones, la pasas bien con una alabanza bonita, la pasas bien porque el pastor es muy agradable, la pasas bien porque vas a comer después que termina el culto y te sientes bien. Pero tristemente lo que estamos viendo a muchos cristianos en la iglesia no es la palabra de Dios, no es conocer cada día más del Señor, no es vivir una vida en santidad. ¿Para qué? Para ser bendecidos, prosperados y llegar a la presencia de Dios teniendo una vida eterna. Pero cuidado, hay consecuencias cuando vivimos contrario a la palabra de Dios. Si usted maneja contrario al tráfico, en algún momento va a tener un accidente. La palabra de hoy dice así: hacer morir. Hacer morir. ¿Qué quiere decir hacer morir? Que no haya control sobre mi vida. Una cosa muerta es una cosa que está en el suelo sin vida. No se puede mover, no puede tomar control. Muerto. Dice la palabra de Dios entonces: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y la palabra de Dios nos va a explicar qué es lo terrenal. Fornicación, sexo fuera del matrimonio, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra es clara. Y también te parece como un SOS para la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Esta comunidad que no tiene en su mayoría el conocimiento de Dios, ni les ocupa ni les preocupa. Hacer morir pues lo terrenal. Hay 3 principios para desactivar lo terrenal en tu vida. Es importante que la iglesia entienda que así como en los campos y en las guerras, las minas hay que desactivarlas, porque si la pisa te puede reventar y usted puede morir. Una bomba está puesta allí y si usted no la desactiva, en cualquier momento usted pasa por encima de ella, ¡bom!, y usted puede explotar.
Pues hay tres principios para desactivar en la vida de un cristiano lo terrenal. Número 1, no alimentes tu carne. Los japoneses tienen un proverbio que dice, o una ilustración, dice: en cada hombre viven dos lobos, y estos dos lobos están constantemente peleando a ver quién prevalece, quién gobierna. Entonces los japoneses le dicen a sus hijos: hay un lobo del mal y hay un lobo del bien. Ellos se oponen entre sí y uno de ellos quiere ganarle al otro. En el cristiano está el espíritu de él, que a través del Espíritu Santo de Dios trata de controlar tu vida, las pasiones. Pero también están las pasiones de la carne, que trata de ver cómo controla a tu espíritu. Las pasiones de la carne son, dice la palabra de Dios, contra el espíritu, y la del espíritu contra la carne. Se oponen entre sí, luchan entre sí. Cada una quiere dominar a la otra. Y le pregunta el niño a aquel anciano japonés: ¿cuál de los dos lobos prevalece entonces? El que más tú alimentes. El lobo que más tú alimentes va a prevalecer. ¿Qué cosa es lo que va a prevalecer en el cristiano? ¿La carne o el espíritu? Lo que tú más alimentes. Si tú eres un cristiano que te gusta el baile, si tú eres un cristiano que busca sexo fuera de tu matrimonio, si tú eres un cristiano avaro que nada más buscas el dinero, si tú alimentas más a la carne, entonces va a controlar tu espíritu. Y vas a ser un cristiano o un cristiano carnal, no espiritual. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú te ocupas por alimentar tu carne, si tú estás preocupado y ocupado por alimentar tu carne, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pero si tú te ocupas de alimentar tu espíritu en la oración, en la lectura de la palabra, en tener relación con Dios, no solamente cuando vienes a la iglesia, sino en todo tiempo, dice la Biblia que el ocuparse del espíritu es vida y paz. No dice que es tener dinero, dice que es vida y paz. ¿Qué es vida? En la vida yo encierro la familia. Llevarte bien con tu esposa, tener tiempo para tu hijo, poder conversar con tu mujer y tus hijos, poder compartir. Eso es vida. Vida no es tener dinero, estar 12, 14, 18 horas trabajando para después a los 6 meses gastarme $10,000 en un hotel o en un crucero. Eso no es vida. Y es lo que hacemos aquí muchas veces. Vida es ocuparte de tu hijo, ir a la escuela, preguntarle a la maestra cómo está, saber cómo le van las notas, cómo está superando, chequear sus amistades, porque la droga está dentro de las escuelas. Mi hijo vio un niño de 8º grado en el baño fumando marihuana y me lo dijo asombrado, como algo extraordinario, algo negativo que él había visto, asombroso.
y fui a hablar con la subdirectora de séptimo, la directora de séptimo. La subdirectora me dijo, acabo de coger 4 horas en la mañana fumando marihuana en el patio. Es normal. El presidente de los Estados Unidos, Biden, acaba de hacer una orden ejecutiva para sacar de las cárceles a aquellas personas que están presas por consumir droga. Si esta es la sociedad o la suciedad que nos ha tocado vivir, ¿cómo nos podemos dar el lujo los cristianos de alimentar más la carne que el espíritu? ¿Cómo nosotros podemos entonces olvidarnos de nuestros hijos y nuestras esposas para trabajar 14, 15 y 16 horas y ganar más dinero? Si el mundo está tratando de destruir la familia y lo logra porque alimentamos más a la carne que al espíritu. Y esa es el primer principio para desactivar lo terrenal en nuestras vidas. No debemos alimentar la carne. Triste. Hay hermanos cristianos que por cualquier justificación no vienen a la iglesia. Yo he invitado hermanos y me han dicho, ese lugar no voy. Esto es un edificio. La iglesia se está congregando. Hay una doctrina. Hay principios bíblicos. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que siempre nos justificamos para no conocer de Dios. O queremos ir a una iglesia donde se predica una palabra de Dios a media y donde muchas veces ni eso. A veces son payasadas. Porque no te menciona ni a la Biblia. Yo he estado en iglesias que no se menciona la Biblia. La alabanza es bonita. El pastor es bueno, pero la Biblia no. Es nuestra responsabilidad alimentarnos de la palabra del Señor. Vamos a ver la segunda cosa que tiene que ver también. Crucifica tu carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir crucifica tu carne con sus pasiones y deseos? Ser radical. Es importante en este tiempo donde la sociedad se impone en contra de la palabra de Dios, que crucifiquemos nuestra carne, que seamos radicales con el pecado. Hace poco una amistad mía me comentaba que aquí en los Estados Unidos es normal tomar cerveza, los cristianos, que aquí en los Estados Unidos es normal tomar vino, no había problema con eso, que aquí los cristianos van a fiestas mundanas y oyen música del mundo, que eso es normal. Estoy hablando de un cubano que estaba conmigo en Cuba en la iglesia, un hombre con su matrimonio y sus hijos. Y yo le dije, hermano, pero el cristianismo no es ni de Estados Unidos ni de Cuba. El cristianismo es la palabra del Señor. La Biblia dice que los santos no prueben el alcohol. Pero espérate. Pablo dice a Timoteo, toma vino con tus problemas estomacales. Y ahí tuve que dar una explicación, que el tipo de vino de aquel momento no es el vino de hoy. No era un vino con mosto. Quiere decir, no era un vino con alcohol. Pero no lo convencí. Él no. Yo le dije, ok, yo no. Yo soy radical con el alcohol. Yo no. Pasó un tiempo y mi esposa me dice, en Facebook vi a la esposa que ya está con otro hombre. No me digas. Y cuando averigüé, el matrimonio se separó. Él quedó solo, la familia se desintegró. La razón, hermano, por la cual la familia se desintegra, porque a veces no tenemos el valor, la convicción o el conocimiento de Dios,
o la estatura espiritual para decirle al pecado no. El cristiano tiene que ser radical al pecado. Gálatas 5:24, busquemos Gálatas 5:24. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es importante que usted entienda que usted tiene que crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si usted antes bebía bebida alcohólica, hoy es una nueva criatura. Hoy eres un cristiano. Y dice la palabra de Dios que los cristianos crucifican, matan a la carne. La carne no solamente puede ser alimentada, hay que matarla. La carne tiene que morir. ¿Y cómo muere la carne? Cuando yo la crucifico allí en la cruz del Calvario. Cuando yo la pongo en la cruz de Cristo. Cuando soy un cristiano radical y le digo al pecado, no, venga de donde venga. O venga de mi hermana, o venga de un amigo, o venga de quien sea. Yo tengo que estar preparado para ser radical ante el pecado. Le tengo que saber decir no al pecado, porque el no también es una respuesta. A veces le queremos decir que sí a todo, a veces todo lo queremos justificar. Vemos a un pastor que no está preparado bíblicamente, que no enseña la palabra de Dios, pero entonces lo justificamos. Pero es buena persona, la alabanza es bonita, él es muy amable. Yo no voy a la iglesia a un pastor amable. Yo no voy a la iglesia a ver una música bonita. Yo no vengo a la iglesia a sociabilizar. Yo vengo a la iglesia a crecer espiritualmente. Yo vengo a la iglesia para que Dios me hable a través de su palabra y me dé las armas necesarias para poder vencer al diablo y ser un hombre salvo el día de la resurrección. La razón por la que yo vengo a la iglesia no es a entretenerme. Para eso están los teatros, los centros nocturnos, los clubes, o ver una buena película. Yo vengo a la iglesia para saber y entender cuál es la voluntad de Dios, para que Dios me quite, me rectifique, me enseñe cuál es el camino que yo debo escoger. Hoy tenemos pseudos cristianos, cristianos a media, que no quieren crucificar su carne. Quieren llamarse cristianos, quieren llamarse religiosos, pero no les interesa. No quieren que Dios le diga, eso no lo puedes hacer. Y vamos a ver el tercer principio para desactivar lo terrenal en mi vida. Ya vimos dos. El primero, no alimentes tu carne. El segundo, crucifica tu carne. Y el tercero, renueva tu entendimiento escudriñando la palabra de Dios. Renueva tu entendimiento escudriñando la palabra de Dios. Muchas veces, por desconocimiento, pecamos. Porque no sabía. Pero es necesario que usted escudriñe la palabra de Dios. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú lees las enseñanzas de Dios, eso es un cambio en tu entendimiento. Cambia la manera en que tú miras la vida. Y Dios te ayuda a través de su Espíritu Santo. Hace poco estábamos en una iglesia y me dijo una hermana,
Oh, el Espíritu Santo me va a ayudar. Mire, la fe en Jesús es la raíz de la salvación. El Espíritu Santo es mi ayudador. Me va a ayudar a entender las Escrituras. Pero el Espíritu Santo no va a leer las Escrituras por mí. Yo tengo que leer las Escrituras. Él me va a hacer entender lo que yo estoy leyendo. Él va a hacer que yo tome conciencia de lo que yo estoy leyendo. Pero yo tengo que sacar un tiempo para escudriñar las Escrituras. Y el Espíritu Santo afirma, sella en mi entendimiento la palabra revelada por Dios. Muchos pastores le dicen: yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu Santo. No cogen un libro, lo estudian, lo investigan. Para tú hacer un sermón tienes que investigar, tienes que leer, tienes que tener tiempo. No puedes tener tiempo si te la pasas el día entero trabajando. Hay que sacar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar el mensaje, para que Dios te dé revelación. Este es el tercer principio para desactivar lo terrenal en tu vida: tener conciencia, tener entendimiento. Número 1, no alimentes la carne. Número 2, crucifica la carne, sé un cristiano radical. Y número 3, escudriña la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Todo lo que hablamos lo vamos a apoyar en la Biblia. Esto no es criterio personal ni invento chino. Esto está en la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos 12:2. Vamos a ver qué dice. Romanos 12:2. Dice así la palabra: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir la palabra no nos conforméis a este siglo? Este siglo viene con cristianos que no leen la palabra de Dios. Este siglo viene con cristianos fríos. Este siglo viene con hombres y mujeres que no van a la iglesia a buscar que Dios le ayude a corregir su vida. Pero dice la palabra: no te conformes a este siglo. No te conformes, sino transformaos. Tienes que transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes al pecado que hay dentro de las iglesias. No te conformes, sino busca la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces vemos cristianos en las iglesias que no parecen cristianos. Vidas desordenadas, familias desordenadas. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué, si la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hay cristianos que tienen vidas desagradables, vidas imperfectas, donde sus hijos están metidos en la droga, donde sus hijos son lesbianas o homosexuales, donde están en contra de la dirección de la palabra de Dios, porque no se ocupan de escudriñar la palabra del Señor? Tienes que transformar tu vida, transformarla, no conformarte a este siglo, a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la
que me va a ayudar a que mi vida sea transformada, cambiada. Y al final poder sentir, poder ver, poder vivir que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y perfecta. No te conformes. Si estás en un lugar que no se predica la palabra de Dios, salte. He oído muchos religiosos, muchos cristianos que son religiosos. Yo no salto de iglesia en iglesia. Yo estoy en mi iglesia. Aquí llevo 30 años. Estás mal, porque nosotros no adoramos a un pastor. Nosotros no adoramos a una congregación. Nosotros no adoramos el lugar. Si yo estoy en una congregación y la palabra que se está dando allí no es palabra de Dios, está tergiversando los principios bíblicos y es una iglesia para entretenerme, salte. Porque estás poniendo en peligro a tu familia. Porque cada cabeza de familia es responsable de lo que coma su familia. Y si en tu iglesia lo que se predica y lo que se vive no está ajustado a la verdad de la palabra de Dios, salte. Y busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios sana y santa. El versículo que estábamos leyendo, ya vimos los 3 principios para desactivar la carne. La palabra que estábamos leyendo decía así, en Colosenses 3, 5, 6: hacer morir pues lo terrenal. Y vamos a ver, ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer morir? Fornicación, sexo fuera del matrimonio, impureza, sexo sin control, prostitución, incesto y sexo entre el mismo sexo. Eso es impureza. Pasiones desordenadas, sexos prematrimoniales y adulterio. Malos deseos, hacerle daño a personas inocentes. Avaricia. Mire, la avaricia la comparan con la idolatría, porque la avaricia es injusta. Es interesante cómo Dios pone la avaricia dentro de los pecados sexuales y lo compara con la idolatría, que es fornicación espiritual. ¿Sabía que para Dios la idolatría es fornicación espiritual? Si vas al Antiguo Testamento y vas al libro de Oseas, vas a ver cómo Dios, cuando una persona que es cristiana adora imágenes, Dios lo ve como adulterio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y esa novia, cuando adora a otro que no es Jesucristo, está en adulterio. Entonces, en estas pasiones terrenales, vemos que Dios enumera la avaricia, que es idolatría. Y la idolatría se compara con una fornicación espiritual o adulterio espiritual. Ahora, sigue hablando el texto y nos habla ahora de la ira de Dios. Mira, hermano, en la iglesia se habla mucho del amor de Dios, pero se habla poco de la ira de Dios. Poca gente habla de la ira de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 6. Estamos en Colosenses capítulo 3, vamos al versículo 6. Hemos acabado de hablar de que Dios le está diciendo a la iglesia: haced morir lo terrenal en vosotros. Después Dios le enumera qué es lo terrenal. Dios es claro en su palabra y le dice que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estas cosas Dios está diciéndole a su pueblo: hazla morir. Te he hablado de 3 principios para hacer morir esto. Pero el versículo 6 oye lo que dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, hay consecuencias.
usted no hace morir lo terrenal, hay consecuencia. Y la consecuencia dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay cristianos que no toman en cuenta la palabra de Dios. Ya hemos visto que hay cristianos en las iglesias hispanas dentro de los Estados Unidos. Dice que de 10 personas, 9 son analfabetas bíblicamente. No toman en cuenta la Biblia. Sí van a la iglesia, sí son religiosos. Quizás sí tienen un lugar de culto, pero no toman en serio la palabra de Dios. Dios le está diciendo hoy a la iglesia: haz morir lo terrenal en ti, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted no puede jugar a la iglesia. Mire, hay cristianos que no toman en cuenta la palabra de Dios. Siempre están enfermos, adoloridos, con escasez, sus vidas no prosperan, no viven en paz, viven pecando, estando dentro de la iglesia, porque no tienen el temor de Dios. Y esto quiere decir que muchos son llamados cristianos, pero las vidas que llevan no lo son. Si yo me llamo cristiano, es porque yo voy a vivir una vida consecuente con la que Cristo vivió. Yo tengo que entender entonces las Escrituras para saber cuál es el estilo de vida que Cristo vivió. ¿Qué es lo que Dios a través de su palabra me está diciendo? Y después, entonces, es que yo puedo determinar que soy un cristiano. Porque ya yo entendí, ya yo sé, ya yo aprendí, porque alguien me enseñó, porque en la iglesia la predicación me enseñó, me corrige, me da principios, me da valores, para que yo pueda vivir una vida no solamente en santidad, recta delante de Dios, sino una vida semejante a la de Cristo. Pero si en mi iglesia no se predica la palabra de Dios, si en mi iglesia no se habla, no se estudia, no se escudriña la palabra del Señor, a pesar de eso, yo no voy a tener justificación, porque yo soy un cristiano religioso. Soy alguien que me llamo cristiano porque visito un lugar que se dice Iglesia de Jesús, pero no se predica la palabra de Dios. Muchas veces no nos interesa eso. No nos interesa si predican o no predican la palabra de Dios. Hay un grupo de gente, son amigos míos, son buena gente, son agradables, y punto. Y hasta el pastor se va a perder. Hay iglesias que se van a quedar, que no se van con Jesús. Y no hay que ser un teólogo para saberlo. Nada más tienes que mirar las conductas. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Muchas veces nos gusta pasar la mano, ¿eh? Por esa razón, los padres a veces no dejan que los abuelos críen a los hijos, porque los abuelos son muy conscientes con los hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Escuchen lo que dice la palabra. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28. Tenemos un Dios que es amor. Tenemos un Dios que es compasivo. Tenemos un Dios que tiene misericordia. Pero este Dios, dice la palabra, que es fuego consumidor. Ahora,
debemos cambiar nuestra vida cristiana de vida religiosa a una vida en rectitud y santidad. Y yo le voy a pedir buscar Colosenses 3 del 1 al 2. La misma carta que estábamos leyendo al principio, pero vamos a buscar en el capítulo 3, el versículo 1 y 2. ¿Cómo cambiar de ser un cristiano religioso a un cristiano seguidor de Jesús, de sus valores y de sus principios? Dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay una manera que yo puedo para cambiar mi actitud. Si mi actitud es de un cristiano religioso que vive en la carne, hay una manera de cambiar eso. Y es mirando, buscando las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, cuando conocemos a Jesús, y Jesús viene a mi vida, Jesús viene a ser una nueva criatura en mí. Y en la cruz del Calvario, Cristo se lleva todos mis pecados. Mi carne ha sido crucificada en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo crucificó mi carne, allí yo resucité con Cristo. Así como Cristo resucitó para la gloria de Dios y está a la diestra del Padre, el cristiano, cuando crucifica su carne en la cruz del Calvario, resucita para vida eterna. Y es una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ya yo no soy el mismo. Tiene que haber una diferencia entre mi vida antigua y mi vida actual. Algo cambió. La obra que Dios ha comenzado en nosotros la va perfeccionando hasta el fin de nuestros días. Dios está trabajando en mí todavía. Hay cosas en mí que Dios está trabajando, que quiere quitar. Decía Pablo, no es que ya lo he alcanzado, sino que corro hacia la meta. Pero yo no puedo correr en dirección contraria a la meta. Porque muchos cristianos están corriendo en dirección contraria. En vez de matar la carne y crucificarla, la alimentan. Y esa no es la dirección. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Deja la ambición, la avaricia, lo necesario para vivir, lo imprescindible. Dice que poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Vemos cristianos dándose envidia uno a otro por el tipo de troca que tienen. Y tienen que pagar 1.100, 1.200 todos los meses. Y no pueden. Toma tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Amén. Pasa tiempo con Dios en la oración. Cuida a tu familia. Dedícale tiempo a tus hijos y a tus esposas. Conozco personas que ganan chorro de dinero, pero nunca están con sus hijos. Nunca pueden estar con su esposa. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para colgarte una cadena de oro en el cuello que parece un perro? ¿Para tener un carro que no puedes pagar? Cuando lo más importante de la vida es tu esposa y tus hijos. Porque tu esposa y tu hijo te necesitan. Y la familia es importante. A veces, porque tenemos que alimentarnos de algo, tenemos que justificar lo que hacemos. A veces
pierdes de la casa 3, 4, 5 días, ganaste en el medio $1,000, pero entonces te justifica porque te vas una semana para un determinado lugar con toda la familia. Eso no es de Dios, hermano. De Dios es dedicarle todos los días un tiempo a tus hijos y a tu esposa. Ayuda a los pobres y a los necesitados. Es bueno que Dios ponga en el corazón del cristiano darle, ayudarle. A veces cuando voy en el carro veo gente jóvenes pidiendo dinero en los semáforos. Y a veces yo me cuestiono y digo, bueno, podrá trabajar, no podrá. Pero el hecho solamente de estar parado en un semáforo extendiendo la mano es humillante. Y entonces, no a todo el mundo, pero cuando puedo, extiendo mi mano y lo ayudo. Porque no sé si lo operaron y no tiene ni órganos para poder trabajar. No sé la situación. Es importante que el hombre de Dios extienda su mano al pobre y al necesitado. Dice, bendice a tu hermano. Consagra tu vida a Cristo. ¿Qué es consagrar tu vida a Cristo? Tener temor de Dios. Debemos de tener presente que Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios es bueno, pero también Dios es fuego consumidor. También Dios dice que su ira caerá sobre los hijos de desobediencia. Entonces es importante tener temor de Dios. Hay algunos que dicen por ahí, yo soy el favorito de Dios. Dios no tiene favorito. Dios nos ama a todos igual. Vive en santidad, obedece la palabra de Dios, porque Dios ha prometido bendecir tu vida. Mire, el Salmo 34, 11, 10. Vamos a leer el Salmo 34, 11, 10. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos ha dado promesa, tenemos un Dios que es fiel, que no se mueve, que es fiel a su palabra. Tenemos un Dios que observa nuestras vidas y nos cuida. Vamos a leer el Salmo 34, 11, 10. Y dice la palabra de Dios: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Escuche cómo dice Dios: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios, Dios te está prometiendo ahora que nada te faltará. Él no te está prometiendo riqueza, Él no te está prometiendo lujo, Él te está prometiendo que nada te faltará. Hubo un momento en mi vida que yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué no tengo grandes sumas económicas? ¿Por qué no tengo gran cantidad de dinero? Y Dios me dijo: ¿qué te falta? Cuando miré, nada. Dios no te promete que te vas a ser millonario ni rico. Dios lo que está prometiendo aquí, que no te va a faltar nada. Dice, teme a Jehová. Es la única condición. En la condición que Él te pone es temor en tu corazón. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La condición es que tengas temor de Dios. Si tienes temor de Dios, Dios te está prometiendo hoy que nada te va a faltar. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios te está prometiendo que no tendrás falta de ningún bien. Pero ¿qué te pide Él? Busca a Dios. Amén. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Dios mío, que hemos podido escudriñar tu palabra. Permite, Señor, que los que estén escuchando y viendo esta palabra puedan ser edificados y transformados, Señor, para que puedan vivir vidas santas, llenas de tu gracia y llenas de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir de manera recta delante de ti, a ser hombres y mujeres radicales en el pecado. Decirle no al pecado. Vivir una vida llena de tu santidad. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Derrama, Señor, sobre nuestras vidas bendición hasta que sobreabunde. Ayúdanos, Señor, a no tener falta de ningún bien. Buscar tu rostro. Vivir en santidad con temor a ti. Porque tú eres fiel, tú eres santo y tú eres bueno. Y lo que tú prometes, Señor, tú lo cumples. Porque tú eres el único Dios. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti en esta mañana. Y te damos gracias, Señor. Gracias por estar vivo. Gracias por tener vida. Gracias, Señor, porque tú me permites predicar tu palabra. Te lo rogamos, Dios mío, que nos guardes y nos cuides en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.